Listo. ¿Estaban viendo la pantalla? Sí. ¿El libro? No, no, señora. Espérame, es que se dejó de compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo, entonces, decía que la clase pasada estuvimos viendo este ejercicio donde se utilizaban las ecuaciones que se vieron en resonancia serie. El método 1 y método 2, donde el método 1 era con las ecuaciones de omega 1 y omega 2, que eran ecuaciones completas, y el método 2 era con una Q igual a 25, donde cumplía la condición mayor o igual que 10. Entonces se utilizaba omega 1 igual a omega 0 menos B medios y omega 0 más B medios. Listo. Al igual que se hallaron las corrientes en omega 0, donde era Bm sobre R, y en omega 1 y omega 2, que era Bm sobre raíz de 2R. Vemos que la corriente en la frecuencia de resonancia es de 10 amperios, y la corriente en las frecuencias de corte es de 7 amperios. Entonces se baja bastante la corriente. Listo. Entonces, este ejercicio les ha quedado de tarea para que lo revisaran. Ejercicio 4.7. Bien, ahora lo que sigue es resonancia paralelo. Entonces resulta que también hay filtros o hay circuitos resonantes que utilizan un resistor, un inductor y un capacitor en paralelo con una fuente de corriente en este caso. Si miramos el circuito de resonancia serie, nuevamente por acá atrás, vemos que era un circuito voltaje, resistor, inductor, capacitor, todo en serie. La ecuación, ¿cuál era la ecuación de la impedancia? Sí, la ecuación de la impedancia OBS sobre I. Era R más J omega L más 1 sobre J omega C. Eso me da la relación BS sobre I o ganancia, en este caso es una ganancia de impedancia. Tenemos acá que esto es impedancia, donde factorizando J de acá, este sube como menos J acá, y nos quedaba J factor de esto menos esto sin las J, ¿no? O sea, nos quedaba esto. ¿Listo? Entonces queda R más J omega L menos 1 sobre omega C. Listo. Entonces vamos otra vez a donde estábamos. Listo, acá. Entonces, vemos acá nuestro circuito en paralelo, mismos elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos entonces nuestra relación, aquí sería I sobre B. ¿Quién es I sobre B? I sobre B, ¿quién es? Es la admitancia, es el inverso de la impedancia. En lugar de ser B sobre I, es I sobre B. ¿Quién es I sobre B? Es 1 sobre R más 1 sobre J omega L más 1 sobre 1 sobre J omega C. Acuérdense que 1 sobre Z equivalente acá, 1 sobre Z equivalente entre estos dos puntos es 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre R más 1 sobre J omega L más 1 sobre este valor. Ese es 1 sobre Z. Y 1 sobre Z, ¿qué es? Es el inverso de la impedancia. O sea, en lugar de ser B sobre I es I sobre B. Por eso aquí le llaman I sobre B, que es lo mismo que 1 sobre la impedancia. Entonces, ¿cómo queda en este caso la función de transferencia Y, que es el inverso de la impedancia? Va a quedar 1 sobre R más 1 sobre esto, ¿cuánto me da? Queda J omega C, ¿no? O sea, 1 sobre 1 sobre J omega C, extremos y medios, me manda el J omega C arriba. ¿Listo? El J omega C lo manda arriba, perdón. Y luego vamos con este, queda 1 sobre este que me da, pues lo que está aquí. Entonces, todo esto es el inverso de la impedancia, o 1 sobre, perdón, 1 sobre Z, o I sobre B. Ahora que vemos de acá, factorizando J de esta ecuación, ¿qué me queda? Que Y es igual a ¿qué?
a esta parte real, que es 1 sobre R más J, factor de, esta J sube acá como J negativa. Entonces queda el negativo ahí, pero la J sale al factorizar, sale J, entonces nos quedaría omega C menos 1 sobre omega L. Queda esta parte. Ahora, ¿esta quién es? Esta es la reactancia, ¿sí? ¿De quién? De esta admitancia como tal, que es el inverso de la impedancia como tal, donde la reactancia es la parte imaginaria y la impedancia es la parte real, perdón, la resistencia, en este caso el inverso de la resistencia es la parte real. Entonces, acuérdense que la resonancia se da cuando estas dos, o estas dos se hacen cero, o la resta de estas dos da cero, o cuando esta es igual a esta, es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, aquí nuevamente sacamos esta parte y la igualamos a cero, porque esa es la única forma de garantizar que haya resonancia en este circuito que está acá. ¿Listo? Entonces, al igualar esto a cero, que es lo que está acá, esto ya pasa a llamarse omega cero. ¿Sí? Bueno, está ahí en el libro, pero esto es omega cero. Entonces, ¿qué me queda? Al factorizar, pues pasa esto al otro lado, ¿cierto? ¿Qué queda? Omega c igual a 1 sobre omega L. Y factorizando omega, ¿cierto? El omega que queda al otro lado se viene a multiplicar a este omega de acá y el c pasa a dividir allá al otro lado, que queda omega cuadrado igual a 1 sobre LC. ¿Sí? Y ahí obtenemos nuevamente la misma ecuación de antes, al sacar el cuadrado de la raíz a ambos lados, porque esto queda omega cuadrado. Porque este viene, al pasar esto al otro lado, el omega sube a este lado, pero al multiplicarse con este omega por omega me da omega cuadrado. Y el c que queda a este lado pasa a dividir al otro lado y queda 1 sobre CL, que es lo que está acá. Al sacar raíz a ambos lados me queda 1 sobre raíz de LC. Esta ecuación es la misma que resonancia serie. Si nos devolvemos aquí a resonancia serie. Mírenla. Aquí está, misma ecuación, lo mismo quedó. En este caso lo que pasaba a dividir al otro lado era L. Y omega 0 se viene a este lado, multiplicar con omega 0, me queda omega 0 cuadrado. Igual a 1 sobre LC. Y a la raíz a ambos lados me da 1 sobre raíz de LC. Entonces es lo mismo. Misma ecuación tanto para resonancia serie como para resonancia paralelo. Bien. Entonces regresamos acá. Ya tenemos nuestra primera ecuación de resonancia paralelo. Esta es una ecuación de diseño para qué tipo de circuitos. Para este tipo de circuitos que tengan resistores, inductores y capacitores en paralelo. ¿Listo? Estamos hallando las ecuaciones para este tipo de circuitos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hallar las de frecuencia de media potencia o las de frecuencias de corte, que son estas dos, miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Bueno, miremos lo siguiente. Si revisamos esta parte de acá, de esta admitancia, ¿sí? De esta admitancia, ¿qué diferencia vemos de esta ecuación a la ecuación de la impedancia que obtuvimos en resonancia serie? Miremos rápidamente. En resonancia serie, la impedancia era R. ¿Listo? Miremos la admitancia, la parte real en esta de acá. La parte real es 1 sobre R. ¿Listo? Esta es Y y la otra es Z. O sea, esta es admitancia y la otra impedancia. Ahora miremos el que está aquí, que no es fraccionario. ¿Quién es? Aquí el que no es fraccionario es omega L. ¿Sí? O sea que para el caso de la resonancia paralelo, en paralelo, la L se cambia ¿por qué? Miremos. La L se cambia ¿por qué? Por la C. Por la C, muy bien. Y miremos esta parte que es el fraccionario. Es negativo, ¿no? Miremos arriba. El fraccionario negativo, aquí tiene a una C acompañando a omega, que está abajo. Y esa C se cambia ¿por qué en el circuito paralelo?
¿Esa C se cambia por qué? Por la L. Por la L. La L. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo o qué podemos concluir de esto? Que la R cambió por 1 sobre R, que la C se cambió, que la L se cambió por una C y que la C se cambió por una L, ¿sí? Entonces, si tomamos las ecuaciones de resonancia serie y hacemos esos cambios en esas ecuaciones, obtenemos las nuevas ecuaciones de resonancia paralelo. Básicamente es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, miremos una de esas ecuaciones, solo una. Miremos estas de las largas de estas de acá, perdón, estas. Estas fueron, miremos rápidamente una de estas, el proceso cómo sería para que ustedes miren qué es lo que estoy diciendo. Voy a compartir la pantalla del iPad. Bien. Entonces, una de las ecuaciones era omega 1 igual a menos R sobre 2L más la raíz de R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambios fueron los que dijimos? Que para resonancia serie era RL, perdón, R punto y coma, J omega L y 1 sobre J omega C. ¿Sí? Y para resonancia paralelo era 1 sobre R, J omega C y 1 sobre J omega L. ¿Sí? Eso fue lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer? En la ecuación de omega 1, vamos a cambiar a R por ¿quién? L. Vamos a cambiar a R por 1 sobre R, ¿cierto? Vamos a cambiar a L por C y a C por L. ¿Listo? L. En todas las ecuaciones y de esa manera obtenemos las ecuaciones de resonancia paralelo. Entonces, ¿qué sería entonces? En R cambiamos por qué? Por 1 sobre R, o sea, menos 1, bueno, perdón. R por 1 sobre R. Escribámoslo aquí en paréntesis. Sobre 2 por L, que se cambia por qué?
por C, ¿no? Más la raíz de R que se cambia por qué? Por 1 sobre R. Sobre 2 por C que se cambia, perdón, por L que se cambia por qué? Por C, ¿no? Sí. Más 1 sobre LC. Esa queda igual, ¿no creen? ¿No les parece que queda igual? Porque L se cambia por C y C por L. Los Simpsons podrían abrir. Sí, queda lo mismo. Ya lo mismo, listo. Entonces, simplifiquemos esto. Miremos qué queda ahí. 1 sobre R en el primer término. Entonces quedaría omega 1 igual a menos. R queda abajo, ¿no? R va a pasar a multiplicar a 2 por C, ¿cierto? 1 sobre 2 RC más la raíz. Lo mismo acá, ¿no? Bueno, esto va al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces quedaría 1 sobre 2 RC al cuadrado más 1 sobre LC. Listo, esa sería la ecuación de omega 1 haciendo esos cambios. Volvamos al libro. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos? Estas son las de resonancia serie, ¿listo? Las que copiamos aquí arriba. Esta omega 1. Sí, R sobre 2L negativo más R sobre 2L cuadrado más 1 sobre LC. Luego, vamos a ver resonancia paralelo, a ver cómo tenía que quedar la ecuación. La ecuación de omega 1 es 1 sobre 2 RC. ¿Sí? 1 sobre 2 RC. Miremos ahora cómo nos quedó en los apuntes que acabamos de tomar. Acuérdense, menos 1 sobre 2 RC el primer término. Primer término, menos 1 sobre 2 RC. Segundo término, 1 sobre 2 RC cuadrado y 1 sobre LC. Debe dar, según lo que debería estar en el libro. Lo mismo que está aquí afuera, pero al cuadrado y 1 sobre LC queda igual. Miremos a ver si nos queda igual. Lo mismo afuera, pero al cuadrado y 1 sobre LC. ¿Sí? Entonces, vemos que al hacer esos cambios, se obtienen las ecuaciones de resonancia paralelo. ¿Cuáles cambios? Cambiar R, en las primeras ecuaciones de resonancia serie se cambia R por 1 sobre R, donde haya C se cambia por L y donde haya L se cambia por C. En todas las ecuaciones que obtuvimos allá. ¿Cuáles más? Estas de ancho de banda, ¿sí? Que en ese caso era R sobre L esta ecuación, y miren, al hacer el cambio de R por 1 sobre R, queda 1 sobre R, y L por C queda C aquí. La ecuación de B era R sobre L, volvamos ahí, revisemos que efectivamente era R sobre L, miren. B era R sobre L, muchachos. ¿Listo? Y así con todas las ecuaciones se hace lo mismo. Bien.
Claro, esto, muchachos, esos cambios que se hacen para obtener ecuaciones de resonancia paralelo. Miren que aquí en el libro habla de unos cambios, pero estos apuntes del libro están mal. Si se dan cuenta, aquí proponen cambiar R por 1 sobre R. ¿Cuáles dicen? Miren, se cambian R por 1 sobre R. Se cambiar L por 1 sobre C. En realidad es L por qué? L por C, ¿no? Por C. Y proponen cambiar C por 1 sobre L. Y es C por 1 sobre C por L, ¿no? No por 1 sobre L. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que en el libro, estos apuntes del libro están errados, ¿listo? Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace esto? Básicamente porque la ecuación, miremos, esta ecuación de acá, esta ecuación que es a partir de la cual salen las ecuaciones que se obtuvieron en resonancia serie, miremos esta ecuación, sería igual, esta ecuación sería igual a la de resonancia serie, solo si R vale 1 sobre R, C vale L y L vale C. Si hacemos esos cambios, esta ecuación se convierte en ¿cuál? Se convierte en esta, miren. ¿Sí? Haciendo esos cambios. Entonces, si yo hago esos cambios, esa ecuación de resonancia paralelo se convierte en esta ecuación. ¿Y qué es eso? Pues para que yo me ponga a hallar ecuaciones nuevamente, cuando al hacer esos cambios en las ecuaciones también, las puedo obtener de una vez, sin necesidad de ponerme a hacer nuevamente la cuadrática y todo lo que se hizo en esta parte. ¿Sí? ¿Claro eso, muchachos? Sí, señor. Bien, entonces continuamos aquí y miremos que aquí ya no hacen el proceso, simplemente aclaran esto acá en el libro, lo aclaran, si al reemplazar esto en las expresiones, ¿sí? Se obtienen para el circuito en paralelo todas las ecuaciones. ¿No? Pero obviamente que, acuérdense, esto está mal, ¿listo? Aquí es C y aquí es L, ¿listo? Y se obtiene el del ancho de banda, esta sigue siendo omega 1, omega 2 menos omega 1, pero esta cambia. Se obtiene la de Q, que es omega 0 sobre B, que es esto, aquí en este caso era L sobre R, y en esta era ¿qué? 1 sobre omega 0 RC, perdón, 1 sobre omega 0 RC, y así todas las anteriores se obtuvieron entonces hasta al hacer esos cambios. ¿Sí? Aquí hablan de otras ecuaciones que se pueden obtener al hacer unas sustituciones. ¿Sí? En términos, o sea, ¿cuáles? Las cuadráticas, ¿no? O sea, estas, perdón. Estas, ¿sí? RC, en este caso RC. Sí, sí. Se debe observar que las ecuaciones 14, 45 a 47 se aplican solamente al circuito de RLC paralelo. Ahora dice, utilizando las 14, 45 y 47, se puede expresar las frecuencias de media potencia en términos de factor de calidad. Entonces, 45 y 47, o sea, esta y esta, con esas dos se puede expresar estas ecuaciones en términos de factor de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambios creen que hacen ahí, muchachos? ¿Cuál de estas tres utilizan para reemplazar aquí? Por acá, ¿no? Miren esta. RC, al despejar RC de acá, quedaría Q sobre omega 0, ¿no? ¿Cierto? RC igual a Q sobre omega 0. Y donde esté RC se reemplaza por Q sobre omega 0. Es decir, aquí se reemplaza por Q sobre omega 0, ¿qué quedaría? Quedaría omega 0 arriba sobre 2Q, ¿no? Ese omega 0 queda ahí. Y este, en este caso, LC,
1 sobre LC se cambia ¿por qué? ¿Hay algún cambio ahí? Este que está acá, esto que está acá es esto, ¿no? Este término de acá. Este quedaría como 1. O sea, queda igual a omega 0 cuadrado. Omega 0 cuadrado. Se utilizan estas dos, vean muchachos. Al utilizar estas dos, se cancela R con R y omega 0 con omega 0. ¿Qué quedaría? Perdón, omega 0 quedaría omega 0 cuadrado, ¿no? Omega 0 cuadrado abajo y R con R, o sea, quedaría C igual a que a 1 sobre omega 0 cuadrado de L, ¿no? Sí, señor, sí. ¿Sí? O lo mismo que el omega 0 pase aquí arriba y el C pase abajo, o sea, quedaría omega 0 cuadrado igual a 1 sobre LC. De estas dos ecuaciones, miren, al cancelar R con R con R, este C pasa a dividir acá, queda 1 sobre LC, y este omega 0 pasa a multiplicar a este omega 0, queda omega 0 cuadrado, igual a 1 sobre LC, ¿sí? Es decir que 1 sobre LC es esto, que sería igual a ¿qué? A omega 0 cuadrado, ¿sí? Aquí quedaría omega 0 cuadrado. Y al factorizar omega 0, omega 0 de acá y omega 0 cuadrado de acá, se puede sacar un omega 0 cuadrado factor de estos dos términos, donde esto queda 1 y esto queda 1 sobre 2Q. Y el omega 0 cuadrado queda factor de todo esto, que sale de la raíz, y al salir de la raíz va a quedar aquí afuera. Aquí abajo en esta ecuación 1448. Sí, queda afuera, sale la raíz porque adentro estaba el cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo pues con este, 1 sobre RC. ¿Sí? RC, entonces ahí que queda Q sobre omega 0. Entonces omega 0 pasa arriba y el Q queda abajo con el 2 que está acá. Y en el caso de acá queda negativo y en el caso de abajo queda positivo. Bueno, ahí se ve claramente, ahí no hay tanta, no es tan complicado hacer esos reemplazos. Y luego viene aquí lo de alta Q también se cumple, vean. Lo de que cuando Q es mayor o igual que 10, las ecuaciones de omega 0 más B medios y menos B medios se cumplen. ¿Listo? Y aquí hay una tablita de resumen, miren. RLC resonantes para serie y para paralelo. Para serie tenemos estas ecuaciones. Para paralelo tenemos estas ecuaciones. Listo, aquí faltan las de omega 1 y omega 2 en función de R y L, ¿no? De R, L y C, que son estas dos. Serían las que falten ahí. El resto todas estarían. ¿Listo? Entonces vemos... bueno, miren que para estos dos casos las ponen porque dan idénticas, ¿no? Tanto para paralelo como para serie en términos de Q, dan igual, miren. Para omega 1 y omega 2, en este caso es con más omega 1 y con menos omega 2, o contrario, ¿no? No importa, igual. La menor va a la derecha, a la izquierda, y la de mayor va a la derecha, según en el dibujo, ¿no? En el diagrama de Bode. Bien. Vemos aquí los cambios en esta es igual. Bien, y aquí hay un pequeño ejercicio. ¿Qué es resonancia paralelo? Entonces miremos que nos dan un circuito con una fuente de voltaje de 10 seno de omega t, RL y C. Y nos dicen que RL y C vale estos valorcitos que están acá. Y listo, muchachos, ya se va a cortar la transmisión de la reunión, entonces por favor nos vamos a conectar apenas se apague, ¿listo? Ya miramos el ejemplo. Guardo el ejercicio y miramos el ejemplo.
Bien, dice, calcule omega 0, factor de calidad y el ancho de banda. O sea, frecuencia de resonancia, factor de calidad y ancho de banda. Ese es el numeral A. Numeral B, determina las frecuencias de media potencia o las frecuencias de corte. Y numeral C, determina la potencia que se disipa en omega 0, que es la frecuencia resonante, omega 1 y omega 2. Entonces miremos numeral A. Dice omega 0. Pues con la ecuación, la primera ecuación que tenemos, 1 sobre raíz de